El Señor Jesucristo, del versículo 38 al 48, Mateo 5, del 38 en adelante, les dirige estas palabras a un grupo de hombres religiosos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a acabar en esta noche analizando la serie Orando por los enemigos y la promesa de Dios de no deberle nada a nadie. En este pasaje Jesucristo resume las enseñanzas de la vida cristiana después de que hemos analizado minuciosa y detalladamente qué significa voltear la mejilla, en qué circunstancias no debemos voltear la mejilla, cuándo podemos acudir a las autoridades civiles, cuándo podemos meter a alguien a la cárcel, cuándo debemos dejar que los ladrones nos roben sin hacerles nada, cuándo debemos acudir a las autoridades, y ya todo eso lo analizamos en toda esta serie. Y en esta noche Jesucristo está diciendo que cuando alguien nos haga algo malo, cuando tengamos un enemigo que surja como nuestro enemigo, escuchen muy bien, por causa de que somos cristianos, entonces debemos pedir a Dios por él. Está hablando de enemigos que nosotros comenzamos a gratuitamente buscar por el simple hecho de comenzar a decirle a la familia y a los amigos y a los parientes de que ahora tienes al Hijo de Dios. El ser humano vive con la inminencia completa e intrínseca constantemente del castigo. ¿Sabían ustedes eso? El ser humano trae dentro de lo más profundo de su alma un complejo de culpa, el cual el doctor vienés Sigmund Freud quiso tratar de erradicar mediante terapias del psicoanálisis. Pero el ser humano trae una carga de culpa tan grande en su corazón que cuando una persona viene y le alumbra su corazón con la palabra de Dios o le comienza a hablar de su situación de pecado, el ser humano reacciona inmediatamente de una forma negativa. Esto es porque el ser humano vive en un estado constante de pecado, de culpa y de odio hacia todo aquello que sea la verdad. Muchas personas viven bajo ciertas reglas y ellos han decidido tener 2 o 3 esposas. Muchas jovencitas han decidido irse con todos sus novios a tener 4 o 5 al mismo tiempo. Muchas mujeres han decidido que no van a serle fiel a sus esposos. Y cada ser humano ha determinado la forma en que él quiere vivir. Cuando se predica la palabra de Dios, el ser humano por primera vez se siente amenazado, se siente traumatizado, porque la independencia del Dios de la Biblia y el juicio de Dios de la Biblia y el infierno y el castigo del Dios de la Biblia amenazan su autonomía. En cuanto el ser humano comienza a oír que pues Dios va a juzgar y que la paga del pecado es la muerte y que Cristo murió por una cruz y que no confían en las religiones, el ser humano, repito, se siente amenazado en su autonomía. ¿Y por qué se siente amenazado? Porque el ser humano por naturaleza es autónomo, independiente y autosuficiente. La proyección de Dios, la sombra de Dios en el alma del ser humano representa una amenaza a los intereses autónomos e independientes de su propia voluntad. Entonces, la gente, cuando se siente desenmascarada, se vuelve peligrosamente un perseguidor de ti y de mí.
Esta persecución también nos habla de la batalla tan tremenda que existe entre los poderes del bien y entre los poderes del mal. Vean ustedes en Juan capítulo 15 las palabras de Jesucristo respecto a este odio del mundo, respecto a la persecución que tenemos que desatar tarde o temprano. Dice Juan 15 del 18 al 22. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Vean ustedes las causas que Jesucristo trae a colación respecto a la persecución. Jesús dice en primer lugar en el versículo 18 que no nos debe de sorprender ser perseguidos, ser objeto de burla, ser hostigados, ser acorralados, porque dice Cristo, recuerden que a mí me hicieron lo mismo. ¿Por qué Jesucristo, se han preguntado, despertó tanto odio y tanta controversia hace 2000 años? ¿Por qué un grupo de hombres estaba constantemente tratando de atraparlo, tratando de arrinconarlo, tratando de hacerle que cayera en una contradicción, y lo acorralaron, y lo acosajaron, y lo hostigaron, y lo empujaron, y lo trataban de matar, y se convirtió en homicidio hasta que finalmente pudieron desencadenar todas sus pasiones y le crucificaron y le despedazaron en la cruz, y ya despedazado y sangrante, ahí mismo no se daban abasto de tanto odio y de tanta amargura, y le seguían gritando, bájate de la cruz, y le decían de groserías, y lo seguían insultando, y todavía cuando lo bajan de la cruz del Calvario, los mismos que lo crucifican continúan la persecución con los que le seguían. ¿Por qué ese odio? ¿Por qué esa amargura contra la personificación del amor? El hombre más manso, más humilde, más sublime, hecho más grande que los cielos, el hombre más perfecto que ha existido, ¿por qué es que el mundo le pone en una cruz y el mundo se siente agredido, se siente amenazado por la presencia de sus palabras, por sus acciones, simplemente porque el mundo vive en pecado y porque Él era la luz del mundo? Entonces, esto nos revela la irracionalidad del pecado. Nos revela la condición tan grave, tan lastimera, tan patética en que el ser humano se encuentra. Es una condición que no tiene absolutamente solución más que su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y el ser humano, por más que estudie dianética y metafísica, y se meta a una religión, y se meta de gurú, y viaje, y esto y el otro, jamás el ser humano podrá erradicar de su corazón la maldad que solo la sangre de Cristo puede limpiar. Cristo dice en el versículo 19 que si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y aquí Jesús hace una distinción, una separación diametralmente opuesta entre dos grupos, entre los que son del mundo y entre los que no somos del mundo. Y a nosotros se nos califica diciéndonos que no pertenecemos al mundo. ¿A qué se refiere Jesucristo? Se refiere a algo espiritual, no físico. Porque tú sigues yendo a tu oficina, yo sigo yendo a la escuela, sigues yendo a México, y no podemos escaparnos del mundo. Esto se llama ascetismo. El ascetismo es irte a un convento y retirarte del mundo y creer que en la soledad encuentras a Dios. Cristo está en desacuerdo con eso. En Juan 17 Él dice, no quiero que salgan del mundo, quiero que vivan en el mundo, pero que se guarden sin mancha en medio del mundo. Entonces, vivir en medio de un mundo que crucificó hace 2000 años a Jesucristo es vivir en el mismo mundo de maldad en el que Él vivió. Y si a Él lo crucificaron, y a Él lo persiguieron, y a Él lo hostigaron, nosotros no somos mayores que nuestro Maestro. ¿No creen? Por eso Jesucristo nos dice que nuestra respuesta a la persecución es orar.
Orar por tu comadre, orar por tu amigo en el trabajo, orar por tu hermano. Si tú sabes que alguien te está hostigando y tiene odio contra ti, puede ser tu mismo cónyuge, tu misma esposa, tus mismos hijos, tu mismo padre. Dice Dios que la única defensa de nosotros en contra de nuestros enemigos, y de los cuales tenemos muchos, es la oración. Cuando un cristiano ora por sus enemigos, algo milagroso comienza a suceder. Y Dios comienza a trabajar en la vida de este enemigo y le comienza a llenar de una convicción de pecado tan grande que poco a poco se puede convertir en una conversión más para el reino de Dios. ¿Se acuerdan ustedes uno de los más grandes enemigos de la cristiandad en la época del primer siglo después de Jesucristo? El apóstol Pablo, el gran león de Dios. ¿Quién era Pablo? ¿Era un monje? No. ¿Era un hombre que simpatizaba con los cristianos? Todo lo contrario. En el capítulo 9 de los Hechos se relata que el apóstol Pablo era un hombre religioso, era un hombre culto, hablaba 5, 6, 7 idiomas. Había sido educado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes rabíes del siglo de Pablo. Y Pablo se encuentra o se retrata en el capítulo 9 de los Hechos, montado en un caballo con un séquito de soldados detrás, lleno de ira, dice, iba respirando amenazas, así dice la Biblia, y enojo, y con un odio profundo en contra de los que seguían el camino. Y en medio de ese odio y de ese antagonismo y de esa ira en contra de los cristianos, la Biblia dice que de repente en el camino a Damasco, un rayo de luz lo tumba del caballo y cae Pablo y no puede ver nada, pero oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento, cuando oye esta voz, el apóstol Pablo contesta y dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le contesta y le vuelve a decir: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces en contra del aguijón. No sé cuántos de ustedes han visto a las avispas cuando a veces se paran atrás de las ancas de un caballo, de un burro. Imaginen ustedes un mosco o una avispa tratando de picarle a un caballo, pegarse a un caballo, y el caballo tirándole de coces al aguijón. ¿Cuándo le va a pegar al aguijón? Digo, necesita tener visión de reversa a un caballo y ver a una avispa en la pared para poder estamparla contra la pared y matarla, ¿verdad? Porque mientras le siga tirando de patadas, jamás le podrá hacer nada. Pues con estas palabras, Jesucristo le da a entender a Pablo que le iba a ser muy duro, así como un caballo no puede seguir tirándole cosas al aguijón, él también le iba a ser más duro seguir peleando en contra de él. Primero, Pablo se iba a romper la cabeza antes de poder derrumbar una barda de piedra. Cuando Pablo sabe que Jesucristo le dice, fíjense lo que dice Jesús: ¿por qué me persigues? Vean ustedes que Jesucristo con estas palabras se está uniendo de una forma tan vital a su iglesia, se está uniendo de una forma tan mística a su cuerpo que somos la iglesia, que Jesucristo dice que perseguir a un cristiano es perseguirlo a él. Y cualquiera de ustedes en esta noche, o de los que escuchan estas conferencias, tienen algo contra un cristiano, sepan ustedes que no es contra nosotros, el pleito de ustedes es contra el Hijo de Dios. Cristo dijo: el que a mí me recibe, el que recibe a uno de estos pequeños, a mí me recibe. Y el que le da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, en mi nombre, les será recompensado en el reino de Dios. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, y veamos de qué forma el apóstol Pedro comienza a escribirles a este grupo a quienes originalmente esta carta fue enviada. La primera carta del apóstol Pedro fue enviada a cristianos que vivían en la persecución, cristianos que estaban sufriendo, literalmente, físicamente sufriendo por causa del nombre del Hijo de Dios. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos del 19 al 23, nos da estas palabras: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, quiero que vean esto, a causa de la conciencia delante de Dios, o sea, por ser cristiano, sufre molestias padeciendo justamente, dice, no, dice injustamente. Muy bien, ¿qué cosa es lo que Dios aprueba en un cristiano? ¿Qué aprueba Dios? Que ese cristiano
sufra injustamente. Pero cuando un cristiano no quiere sufrir esta persecución, y mejor el cristiano dice, yo prefiero ir con la corriente, prefiero creer lo que mi familia crea, prefiero en el club hacer lo que todas mis amigas hacen, prefiero en mi trabajo hacer todo, porque no quiero que me persigan, no quiero que me marquen, no quiero ser diferente, en ese momento eres desaprobado por Dios. Pero aquí dice que Dios aprueba a aquellos que sufren injustamente por causa de Él. Vean el versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque hay muchos que sufren sin soportar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia estriba en lo siguiente. Le dice a tu hijita, mi hijita, lávame los trastes. Y la hijita, y así se va, pero te los lava. ¿Te obedeció? Sí te obedeció, pero no de buena gana. Entonces, la Biblia dice que cuando nosotros suframos por causa de Cristo, verdaderamente nosotros lo suframos con buen ánimo, con gozo, con mucha paz. Porque si eres de los cristianos que sufren y en la noche llegas y comienzas a orar, ¿y por qué, Señor, me hiciste esto? ¿Y por qué permitiste esto? Y así eres, así vas a estar siempre, Señor, para eso cristiano. No, son muchas pruebas, yo no quiero, y a lo mejor me regreso a mi religión, mejor me voy para allá, mejor me voy con los gurús. Lo único que indica es que realmente no tienes al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu de valor, de amor y de dominio propio. Y el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Esto es lo que no le gusta a mucha gente. ¿Para qué fuimos llamados? Para sufrir, pero escuchen muy bien, para sufrir injustamente. Y aquí es donde no, ¿verdad? Aquí es donde no. Pero es necesario. ¿Y por qué es necesario? Para desinflar nuestro ego. Para eso es necesario. Porque no hay peor humillación en la vida que sufrir cuando no tenemos la culpa. ¿No es cierto? ¿Cuántas esposas dicen de su marido, no es justo lo que me hace Doroteo? ¿Cuántos hijos? No es justo que mi padre no me deje salir, no es justo que mi mamá me trate con tan mala gana, no es justo que en la oficina me hagan esto, no es justo que los mordelones me agarren y me digan que pasé el alto. Y constantemente, ya lo vimos hace 3 conferencias, los derechos del hombre son violados todos los días. ¿No es verdad? Y en ese momento el cristiano, ¿cómo reacciona? Reacciona como un hijo de Dios. Hemos perdido nuestros derechos, porque nuestros derechos fueron cedidos en la cruz del Calvario. Y dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Si el mordelón te cobra 500,000 pesos, dile, señor oficial, usted es la autoridad, yo lo respeto. Si tu padre no te quiere al cine, papá está muy bien, vete a tu cuarto, llórele a Dios, pero tenemos que someternos por causa de nuestra conciencia delante de Dios. Y dice el apóstol Pedro, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Luego ven ustedes el capítulo 3 de la misma carta de Pedro, en el versículo 13 al 17, cómo el apóstol Pedro comienza a explicarnos el sufrimiento. Y dice 3:13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguir el bien? ¿Quién? ¿De quién he de atemorizarme? Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de tener miedo? ¿Cómo puedo tenerle miedo a mi padre o a mi madre o a mi amigo o al jefe de una oficina? ¿Cómo puedo yo creer que los hombres sean más grandes que Dios? ¿Quién puede ustedes imaginarse que nos pueda poner un dedo si no es permitido por Dios? Nadie. Entonces, no teman, pequeña manada, dice el Señor. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿No les parece? ¿Cuánta gente está en la cárcel porque merecen estar en la cárcel? ¿Cuántos de ustedes ahorita tienen una vida de angustia y de crisis emocional y de problemas psiquiátricos y de problemas mentales por la vida que han llevado?
¿Cuántos de ustedes en esta noche están sufriendo lo que están sufriendo por causa de sus pecados? Pero hay otros que están sufriendo en esta noche y no han hecho nada malo. Son buenos esposos, son buenas esposas, son buenos hijos. Y aquí es donde entran las palabras del apóstol Pedro. Esta gente que sufre por hacer el bien, glorifique a Dios en su corazón. Porque tú sabes en ese mismo momento de dónde viene. Viene de arriba. Y finalmente en el capítulo 4 de la misma carta, versículos del 12 al 16, el apóstol Pedro nos da el último mensaje a los cristianos que están sufriendo injustamente. Capítulo 4, del 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amados en Jesús, la respuesta a la persecución es orar por los enemigos y en lo profundo de nuestro corazón mantener un gozo glorioso de saber que estamos siendo hechos partícipes de los sufrimientos del Hijo de Dios. Cuando el ser humano comienza a responder bien por el mal, comenzamos nosotros a descubrir el secreto de la victoria. Vean Romanos capítulo 12. Y en Romanos 12 se nos dice el secreto de esto, porque mucha gente en este momento se puede comenzar a especular y a pensar, a preguntarse, bueno, ¿realmente vale la pena atravesar la corta vida que tenemos sufriendo injusticias y volteando la otra mejilla y orando por los enemigos? ¿Valdrá la pena? Bueno, para poder responder esta pregunta tenemos que responder primero la otra pregunta. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es la venganza. ¿No es verdad? La otra alternativa es la venganza. Me la haces, te la pago. Entonces no hay más que dos caminos, dice el Señor Jesús. Un camino es vivir esta vida, la corta vida que tienes, lleno de amargura, lleno de odio, lleno de ideas de venganza, que mi padre me la hizo, mi madre me la hizo, soy así porque mis abuelas me criaron así, y porque mis hermanos me hicieron así, y porque mi exmarido, etcétera, etcétera, y puedes llegar a los 60, 70 años de edad así con cara de nuez garapiñada, y con los ojos pared de cobra, y la boca hablando y echando veneno, y el corazón destrozado, lleno de arañas y de alacranes. O dice Cristo, escoge llegar a los 60, 70 años de edad con el gozo y la paz del Hijo de Dios. Tú escoge en esta noche. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, y aquí está la explicación, cuando nosotros actuamos de esta manera, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La primera explicación que la Biblia nos da en el libro de Romanos es que cuando tú comienzas a orar por un enemigo y en lugar de que tú tomes la venganza y que tú tomes cartas en el asunto y le digas a Dios, Señor, mira a fulano de tal, Señor, mira a mi papá, Señor, mira a mi esposo, en ese momento Dios comienza a trabajar en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en cuanto Dios ve en un hijo, en una hija suya, fe, la fe es actuar conforme a lo que la Biblia dice. Eso es la fe. Confiar que lo que Dios ha dicho es lo mejor para nosotros. Esa es la fe.
porque si no sería una fe como la de los demonios. Los demonios creen y tiemblan, pero no actúan, no llevan a la obediencia lo que Dios manda. Entonces, dice la Biblia, vas a comenzar a permitir que Dios le juzgue más pronto de los frijoles quemados que tú le hiciste anoche a tu marido. Y en el versículo 21 nos da el secreto de una forma más profunda. Y dice así, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí está el secreto teológico entre el bien y entre el mal. Quiero que pongan mucha atención. El mal tiene dos enemigos, el mismo mal y el bien. El bien tiene solamente un enemigo, el mal. Cuando yo comprendí esta tesis hace algunos años, antes de que fuera cristiano, y un teólogo me comenzó a explicar, Armando, el mal tiene dos enemigos. Mira, por ejemplo, si tú estás en un grupo de ladrones, así me dijeron, si tú formas parte de un grupo de asaltantes de bancos, si tú formas parte de una pandilla de muchachos que se drogan, si el bien no los destruye, o sea, si no acabas en la cárcel, ustedes mismos se van a destruir, porque el mal no puede subsistir por sí mismo. Y aparte tiene enemigo al bien. Pero el bien solamente tiene un enemigo. Entonces me hizo la pregunta, ¿a qué partido quieres pertenecer? ¿A qué partido quieres pertenecer? Cuando tú formas parte y te pones la camiseta de los del bien, vas a tener como enemigos a los del mal, pero los del mal tienen a dos equipos enemigos, ellos mismos y el propio bien. Y aquí nosotros tenemos un solo enemigo que son los del mal. Ahora bien, cuando los del mal, los del equipo del mal, te lancen pedradas y balonazos, etcétera, etcétera, tú no les contestes con las mismas armas, porque si les contestas con las mismas armas, crece más grande el fuego y ninguno va a ganar. Los dos se van a destruir. Pero si tú les contestas con el bien, entonces el mal solo puede ser conquistado con el amor. ¿Cómo nos conquistó Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que odia la luz es porque sus obras le condenan. Pero aquel que ama la luz viene a la luz para que la luz manifieste las obras de Dios. Cuando nosotros comenzamos a orar por nuestros enemigos y cuando no le pagas tú a tu esposo o a tu esposa exactamente igual, entonces tú puedes tener la victoria. Hace algún tiempo me platicaron de una película que se llama La Guerra de las Rosas, que está ahorita de moda en Estados Unidos, de una familia que se apellidaba Rosas. Y es el hijo de Kirk Douglas, de Michael Douglas y otra muchacha, que viven durante mucho tiempo juntos en una casa, se comienzan a odiar los dos de tal manera, que ella comienza a atacarlo a él dice como buen macho, ¿verdad? Pues yo tampoco me dejo, y entonces entre los dos se incendia la casa y finalmente los dos se destruyen. En un matrimonio, cuando los dos se odian, no hay solución para el matrimonio, pero cuando en un matrimonio uno cede, cuando en un matrimonio uno hinca la rodilla, y le dice al otro, pasa arriba de mí, no importa que yo me humille, ese matrimonio tiene esperanza de salvación. Pero si los dos están con ideas de venganza, y los dos tienen tanto odio que quieren los dos pagarse uno al otro lo que tanto tiempo han guardado en su corazón, vuelvo a repetir, no hay absolutamente ninguna respuesta para ese matrimonio. Y finalmente, nosotros aprendemos en Romanos capítulo 13 que hay dos clases de deudas para el cristiano. Romanos capítulo 13. Y dice Romanos 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La Biblia nos manda que nosotros, los cristianos, tengamos mucho cuidado con tener deudas. No debamos a nadie dinero, ni impuestos, ni nada que alguna persona nos pudiera en esta noche decir, tienes 6 meses que no me das un abono. Esto es algo que la Biblia condena y esto solamente nos habla de falta de amor de nuestra parte para pagar nuestras deudas. Cuando el cristiano comienza a vivir de esta manera, el cristiano se sale del amor, porque el cristiano que vive dentro del amor es el cristiano que le interesa el bienestar del prójimo. La Biblia nos muestra entonces que la única deuda que tenemos es que estamos en deuda para amar al mundo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:14 que él era deudor a todos.
¿Y sabían ustedes eso, que estamos en deuda con los hombres? Porque si Dios hizo lo que hizo por nosotros en una cruz, y si Dios entregó a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados, nosotros estamos en deuda para hacer lo mismo con las demás personas a nuestro alrededor. Entonces nosotros debemos siempre estar manifestando esta forma de pagar el amor de Dios, o de tratar por lo menos de corresponderle a Dios lo que Él hizo por nosotros. Dice Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Y ahora dice la Biblia: id a un mundo amargado, id a un mundo lleno de odio, id a un mundo que está ahorita a borda en el Golfo Pérsico de deshacerse unos a otros. Porque unos quieren dinero, los otros se los quieren quitar, pero los celos, las pasiones, la codicia, la envidia, el poder, la fama, hacen que los hombres, como alacranes, se maten unos a otros, esposo contra esposa, cuñados contra hijos, hijos contra padres. Pero yo les digo, sean hijos de vuestro Padre y caminen en este mundo levantando la bandera del amor de Jesucristo, que murió en una cruz para que los hombres pudieran comprender que este amor tan profundo y tan inmenso, un amor eterno, ha sido derramado en nuestro corazón para que nosotros seamos verdaderamente llamados hijos e hijas de Dios. Si saludamos a los que nos saludan, qué bien hacemos. Si perdonamos a los que nos perdonan, no somos diferentes de ellos. Pero si comenzamos a vivir con un amor sobrenatural por las personas que nos persiguen, algún día podremos verdaderamente darle gracias a Dios, porque solo en esta manera de vivir se encuentra el camino de la felicidad. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas acerca de lo grande, excelso, profundo que es el amor en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor no es indecoroso, el amor no busca lo suyo, el amor es algo que busca el beneficio de los demás, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento acabará, pero el amor permanecerá eternamente. Padre, te pedimos que nuestro corazón esté cada día más lleno de amor por los pecadores, por la ignorancia en que viven, la compasión que necesitamos tener y la misericordia que tú tuviste por nosotros, que la manifestemos a un mundo que se está pudriendo por sus pasiones desordenadas. En esta noche puede haber alguna persona que haya venido a esta conferencia llena de odio, traumada de venganza, con ideas de pagar mal a alguna persona, o tal vez demasiado resentida por su pasado, por las heridas que mucha gente te causó. Jesucristo quiere en esta noche, amigo y amiga que nos visitas, sanar estas heridas y aplicar su sangre preciosa en tu corazón y en tu mente y darte en esta noche una vida nueva. ¿Qué tengo que hacer?, preguntarás, para dejar de sufrir, porque es tormento del alma el odio, la amargura y el rencor. La Biblia dice que en primer lugar necesitas arrepentirte de tus pecados. En esta noche arrepiéntete de haber vivido y estar viviendo en un estado de odio, de resentimiento y de amargura contra los demás. Perdona en esta noche a cualquier persona que te haya ofendido o causado un grave daño. Y en esta noche, en este mismo momento, pídele a Dios por ella. Dile: Padre, te pido por esta persona que tú la bendigas. Te pido que le vaya bien, Señor. Te pido que te conozca y te pido, Señor, que algún día nos podamos llamar hermanos y hermanas en Cristo. En segundo lugar, tienes que creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Tienes que creer que la muerte de Cristo, su sangre en la cruz, es el medio que Dios escogió para poder sanar tus heridas de tus pecados pasados. Y en tercer lugar, simplemente ábrele tu corazón en esta noche y dile ahí desde tu lugar al Señor Jesús: mi Señor y mi Dios, gracias por tumbarme de mi caballo en esta noche. Gracias porque tu luz es muy grande y tu luz es poderosa y quiero ver en tu luz mi luz. Creo en tu nombre y en tu muerte en la cruz del Calvario y creo que tú eres el Mesías, el Salvador del mundo,
y te pido que entres a mi corazón en este momento. Señor Jesucristo, te recibo como mi Salvador y quiero comenzar desde este momento a caminar en tu vida y ser la persona que tú quieres que yo sea, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.